El Estado, las concesiones, la corrupción, son todos conceptos que van muy ligados y que se observa particularmente en este caso, un escandaloso caso de corrupción, de tráfico de influencias y de sobreprecio que se ha generado gracias a intervención y matonaje por parte del Estado, generando un monopolio, podríamos decir, artificial de ciertos grupos particulares corporativistas, y que esto se reveló gracias a una investigación. Y aprovecho de hacerle el agradecimiento tanto a La Tercera como a Radio Bio Bio por empezar a cubrir más este tema, porque otros medios no han decidido hacerlo. Entonces vamos a ver en qué consiste este caso y cómo esto ha aumentado el costo de vida de los chilenos, al igual que tantas otras cosas, y cómo esto se repite sucesivamente en distintos casos de concesiones. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor Delgadillo Alejandro 83, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow, dejando el siguiente mensaje: hola, ¿qué tal? Hola. No es mucho mi aporte, pero lo hago con la mejor intención. Los felicito por este gran aporte que realizan y espero que sigan tal cual y que nadie los frene. Muchas gracias. Gracias a ti, Delgadillo Alejandro. Realmente te agradezco mucho y no sientas que uno da poco. Todo aporte ayuda. No hay que mirar en menos cuando uno está dispuesto a apoyar. Entonces no te sientas mal en ese sentido y te lo agradezco mucho. Realmente se agradece el apoyo. Y es gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. ¿Qué es este caso de corrupción, de corporativismo, de tráfico de influencia? Es como una empresa logró tomar un control prácticamente monopólico sobre el tema de los semáforos. Y esto no es porque naturalmente lo logren, y es un buen ejemplo de por qué los monopolios privados solo se crean gracias a intervenciones estatales, no de manera natural. Y es en medida porque el Estado ha hecho una serie de regulaciones de prácticas algo irregulares, por no decir corruptas, que han facilitado que ciertos grupos corporativos tomen cierto control en perjuicio de cientos de otras empresas que ofrecían el mismo servicio más barato, y todo porque el Estado decidió hacer una intervención. Y lo vamos a ver. ¿Cómo se reveló este caso tan grave? Esto está asociado a la figura de Jorge Andrés Moscoso Muñoz, que es uno de los fundadores de la Unidad de Control de Tránsito, un organismo estatal que se encarga de hacer muchas de las regulaciones sobre distintas materias de tránsito y por lo tanto también de los semáforos. ¿Qué es lo que ocurre? Que este señor Moscoso, y dentro de la unidad de control de tránsito, tuvo en sus manos, en su poder, como dice aquí, el poder de decidir qué dispositivos se podían utilizar en la instalación de semáforos en Chile y cuáles no. También era el jefe del equipo encargado de fiscalizar y aprobar en terreno los cruces de semáforos antes de su entrega definitiva. Pero no solo eso, dado que es usual que los municipios soliciten ayuda a la Unidad Operativa de Control de Tránsito para la elaboración de bases técnicas de las licitaciones que hacen periódicamente en sus comunas para la instalación y mantenimiento de semáforos, la tarea solía recaer en el mismo Moscoso. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un organismo estatal, la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Ellos se encargan de poner la regulación, y van a ver cómo la regulación es un medio para robarle a la gente, pero lo vamos a ver un poco más adelante. Ponen las regulaciones para los semáforos. Y el señor encargado de eso era este señor Moscoso. Y entonces, ellos ahí deciden qué tipo de semáforo es, qué calidad, cuáles son los parámetros, o sea, cuáles son las reglas para poner un semáforo. Y que en Chile es ilegal que lo haga un privado por su cuenta. Tú no puedes ir a por ejemplo, a un grupo de vecinos y decir, oye, coloquemos un semáforo aquí porque la comunidad decidió. No. Acá es el Estado, tiene un monopolio artificial y mató cualquier posibilidad que haya competencia libre de verdad. O es corporativismo o es estatismo. ¿Y qué pasó? Que se hizo una denuncia. Esta es la primera denuncia, porque después se hicieron otras denuncias. Se detectaron ciertas irregularidades porque este señor tiene un hijo, que tiene ahora 35 años de edad. Pero el hijo lo tuvo con lo que era, y como se ve aquí, con una de las representantes legales y actual gerente de Administración y Finanzas de la empresa Automática y Regulación S.A., Auter S.A., Inés Ofelia Iturra Barrueto. Entonces sale que por más de una década ellos tuvieron una relación amorosa, tuvieron un hijo, ya, bien por ello. Pero ¿qué importa eso? Se preguntarán algunos. Que esa empresa que estamos mencionando ahí tiene un control del 88,41% del mercado en materia de semáforos en Chile, y con un sobreprecio que, de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante, lo vamos a ver, es el doble o el triple de lo que cuesta en otras partes del mundo. Y ese control de mercado no lo han hecho porque sean buenos compitiendo, sino porque el Estado les ha asegurado eso con leyes
que hace que solo ellos puedan competir ahí. Y elimina cualquier otra posibilidad de competencia. Y esa fue una denuncia internacional que se hizo. Y miren la coincidencia, que el funcionario público tenía una relación amorosa con lo que ahora es la gerente, y en su momento representante legal, de esa misma empresa. Una coincidencia, dirán algunos, por supuesto. Una coincidencia. Pero no se queda solo ahí, sino que se hicieron investigaciones. Y en enero del 2020 se concluyó que se iba a desvincular a Moscoso de este organismo porque había que reestructurarlo y se vieron irregularidades. Y un mes después de que este señor fue desvinculado de ese organismo, fue contratado por la consultora Tech Chile, que es otra de las empresas que él mismo fiscalizaba, que no tiene el mismo control de mercado que la otra, que tiene 88,41%, pero tiene un 8,69%. Que puede parecer poco, pero para lo que son las concesiones a nivel nacional es una brutalidad de dinero. Pero ¿qué consecuencias ha tenido esto? ¿Y por qué la denuncia recién se hace ahora y se empieza a descubrir? Esto se nota en particular de acuerdo a una denuncia que hicieron ciertas empresas, pero las empresas que lo hicieron eran internacionales, particularmente una empresa colombiana que buscaba entrar aquí al mercado, se empezó a dar cuenta de las irregularidades y hizo una denuncia desde afuera. Y ahí se empezó a revelar todo esto. Y de acuerdo a entrevistas que hicieron en La Tercera, había empresas locales del mundo de los semáforos que querían hacer estas denuncias, pero dicen que no se atrevían y decidieron incluso dar entrevistas anónimas sin decir nombre por el miedo que le tienen a la unidad operativa de control de tránsito. Y ustedes se preguntarán por qué. Y lo vemos a continuación, declaraciones de las mismas empresas más pequeñas que las otras que tienen el control monopólico. Pocos se atreven a denunciar las empresas afectadas por temor a abrir un conflicto con los funcionarios de la Unidad Operativa del Control de Tránsito, organismo del que dependen por completo para obtener los certificados de homologación indispensables para trabajar, como también la aprobación de sus obras ya ejecutadas. Hay un enorme espacio para la arbitrariedad. Hemos presentado dispositivos que cumplen con las especificaciones técnicas, pero aún así, desde el organismo no nos dan la homologación requerida, acusan dueños de medianas y pequeñas empresas de semaforización. Y continúan las declaraciones. Una empresa afectada dijo lo siguiente: el problema es que aunque sabemos que podíamos presentar recursos ante los tribunales con certeza que ganaríamos fácilmente, pero nadie se atreve a hacerlo por temor a entrar en conflicto con la Unidad Operativa de Control de Tránsito, la que podría impedir que sigamos operando. Entonces, todas estas prácticas corruptas lo hacían en perjuicio de pymes, que trataban de entrar al mercado y vendiendo lo mismo mucho más barato. Pero no se atreven, porque los funcionarios públicos funcionan como una mafia. Si es que ellos hacen alguna denuncia, como aquí ellos dan los permisos así, y los pueden quitar así también, los pueden sacar del mercado y los quiebran. Así de simple. Porque aquí hay un monopolio. El Estado impide que alguien de manera particular pueda dar un servicio. Tiene que tener la aprobación del organismo. ¿El organismo cuál es? La Unidad Operativa de Control de Tránsito. Entonces, si los funcionarios no te quieren dar la autorización por la razón que sea, aunque no esté fundamentada, mala suerte. Te jodiste. Y así funciona el Estado. Es como una mafia. Siempre ha funcionado como una mafia, funciona como una mafia ahora y siempre funcionará como una mafia que se utiliza como monopolio artificial para suprimir la libertad de la población. Eso es lo que es el Estado en la mayoría de los casos. Y aquí ocurrió eso. Entonces, esto se hacía en beneficio de, en la práctica, dos grupos corporativos, Outer y Tech Chile S.A. ¿Y qué consecuencias tenía esto? Que los precios en Chile de los semáforos, y esto empieza a tener un efecto en cadena sobre otras cosas, era 2 o 3 veces más alto que el de otros países. Leo lo siguiente. Hoy un cruce de semáforos en Chile cuesta entre 50 y 80 millones de pesos, una cifra que está por encima de los costos que enfrentan otros países que han avanzado hacia sistemas de tráfico inteligente. Por ejemplo, un cruce semaforizado inteligente en Bogotá tiene un costo aproximado de 36,5 millones de pesos, mientras que en Chile varía entre 50 y 80. Los entendidos en el tema de los semáforos coinciden que los costos se han disparado en un 30 a un 35% debido a las anomalías en el funcionamiento de este mercado en las últimas 3 décadas. Algunos funcionarios apuntan directamente a una eventual contaminancia entre funcionarios públicos y privados para trabar la libre competencia y favorecer a unos pocos. Y no solo eso, para que vean el nivel de corrupción que había en esto, sino que se observó que el 37,5% de todas las licitaciones en materia de semáforos, que eso es un tema ya corporativista, sorpresa, solo competían ellos, los de esa gran empresa corporativista que tiene un 88,41% del mercado, Outer. Justo. Eso es el caso de corrupción, que aumenta los costos y que menciono que esto no es único en este ámbito, porque esto de las concesiones y cuando se hacen los concursos públicos, todos aquellos que conozcan ese rubro sabrán una cosa,
que casi siempre están arreglados. Que justo están las condiciones para que llegue uno que ya quieren de antes que sea el que salga. O que ponen justo una serie de condiciones que solo puede salir un grupo corporativo. Y aquí pasó esto. Se usó la regulación, como siempre pasa, para poner requisitos muy exigentes. En algunos casos, 10 años de experiencia, 20 años de experiencia, unos equipos técnicos muy costosos, todo con el argumento de que, oye, esto es para ayudar al pueblo, si más regulación es bueno, si hay que regular. Malvados empresarios, más regulación. Y lo único que logró eso fue que entraran estos grupos corporativistas y mataran la posibilidad de que cualquier otro, especialmente pymes, entraran al mercado. Y siempre pasa eso. Esas son las regulaciones. Las regulaciones se usan para impedir que otros entren a competir. Y te lo usan, y este es un discurso que ocupan mucho, diciendo que es por tu propio bien. Y la gente se lo cree, eso es lo peor. Y dicen, no, si es bueno, para que no haya abuso, más regulación. Y lo que no se fijan después es que empieza a haber una concentración de mercado porque esas regulaciones están diseñadas para ser más exigentes. Y como son más exigentes, los únicos que la pueden cumplir son grupos corporativistas. ¿Cómo esto? Y matas toda la competencia y empiezas a destruir a las pymes y creas concentraciones de mercado. Es por eso que en el mundo libertario siempre se dice, y estos son ejemplos, que todos los monopolios que son del mundo privado solo se dan por intervención estatal. Porque esto es un ejemplo, se está generando un monopolio. Pero no es porque naturalmente sea algo que surge así, sino que no es que haya competencia y llegó siendo el mejor. No, la ley le está asegurando un monopolio. El Estado está generando un monopolio en perjuicio de la población, pero para beneficio de los funcionarios corruptos del Estado y también de estos corporativistas. Y lo triste es que esto muestra una dicotomía que se marca bien en la izquierda y la derecha chilena, que es el tema de las concesiones y el estatismo. Porque ambas posiciones, sean de izquierda o de derecha, no defienden la libre competencia, no defienden el libre mercado, defienden en un lado el corporativismo y el otro el estatismo. Porque por un lado, y esto es un discurso que se ha instalado a nivel discursivo y lo van a notar de un lado y de otro, los que son más de izquierda van a decir, ah, esto es neoliberalismo, esto es culpa del capitalismo, así que el Estado es la solución. Aunque el Estado es sumamente corrupto, el Estado es un monopolio artificial que abusa de la población y además esto se hace gracias al Estado. Esto sería imposible si es que el Estado no existiera, porque no podrían tener a alguien que con la ley les imponga esto al resto de la población. Está esa posición. Y por otro lado la derecha no defiende tampoco la libre competencia. Ellos defienden este tipo de cosas, el corporativismo, mercantilismo le dirían otros. Y después, lo peor es que esto lo hacen porque se enriquecen. Porque hay grandes grupos familiares y grupos económicos, a veces se asocian más a la derecha, que son corporativistas. Gran parte de las riquezas en este país no son por competencia y libre mercado, son porque han tenido vínculos con el Estado, concesiones, monopolios artificiales, regulaciones, regalitos a dedo. Y eso no es libre mercado, es propiedad ilegítima conseguida a través del Estado, monopólicamente. Y muchas veces, de los grandes grupos económicos que por siglos llegan a este país, es porque han tenido vínculos con el Estado, no porque sean buenos compitiendo. Estatismo total, pero corporativista. Pero hacen este discurso para defender su lado y lado. Los de derecha empiezan a decir que esto es libre mercado y lo defienden. Y defienden las concesiones, cuando las concesiones no deberían existir, son algo corporativista. Lo que quería es libre mercado de verdad, se privatiza, se pasa a las manos de individuos, de pymes, de la población, las empresas, y después el Estado no se mete. Eso es libre mercado. Este tipo de cosas son corporativistas, pero ellos dicen que es libre mercado. ¿Por qué? Porque así lo pueden defender, porque tienen que defender su corporativismo. Y grupos de la izquierda, algunos se creen ese discurso y dicen, ah, ese es el libre mercado, no, es que el Estado es la solución. Pero otros son más inteligentes y se dan cuenta que pasa esto. Pero igual dicen lo otro, porque saben que mientras la derecha defienda esto como libre mercado, pueden manchar al libre mercado, que no hay, pero es lo que tratan de hacer. Y justamente de esa manera pueden empujar lo que ellos quieren a nivel ideológico, que es el estatismo, mayor control en todo sentido del Estado. Y se genera esta dicotomía, que dicen, no, si esto es la libertad y el Estado también es la dignidad. Cuando en la práctica todo esto es por culpa del Estado. Y la diferencia es que la izquierda quiere control total del Estado para las cosas y la derecha quiere usar el Estado para asegurarse monopolios artificiales que no son de libre mercado. Pero nada de esto es libertad. Todo esto es propiedad ilegítima y es un robo sistemático a la población. Y es una lástima porque no es algo que solo se dé en los semáforos, se da en otros rubros y se da en otros países. Esto lo pueden ver en distintas áreas. Y es por eso que en este canal hemos mencionado tanto que no son solo los impuestos lo que le aumenta el costo de vida a la población. Eso es un rol importante porque hay mucho impuesto en Chile, al igual que en otros países, que empobrece a los ciudadanos. Pero también, y lo hemos mencionado mucho, está el tema de las concesiones, el corporativismo. Porque aquí una parte del costo es cómo te lo sube artificialmente el Estado.
Pero otra parte de por qué artificialmente todo cuesta más y hay tanta concentración de mercado, no es porque así funciona el mercado. Es porque las leyes, las regulaciones, los políticos, los funcionarios públicos, los corporativistas se han puesto de acuerdo para hacer monopolios artificiales y así subir el precio de todo. Porque cosas como estas pasan con los medicamentos, con los libros, pasan aquí con los semáforos y suma y sigue. Y no es porque libremente sería así, sino porque está lleno de leyes y regulaciones que los mismos políticos o funcionarios públicos pusieron con sus dictámenes administrativos para asegurar eso. Y es un círculo vicioso, tanto a nivel discursivo como estructural, de corporativistas con estatistas. Y que se perpetúa. Y lo peor de todo es que este es solo un caso. Y lo vamos a denunciar aquí. Lo denunció La Tercera, lo denunció Radio Bio Bio. Y ahora todos empezamos a hablar de esto. ¿Pero va a cambiar algo? No. Porque lo que van a hacer es, no, vamos a cambiar los parámetros para dar concesión. Y esto se va a seguir repitiendo. Las concesiones no deberían existir, debería ser completamente privado. Y la alternativa de la izquierda va a decir, no, miren qué mal, es que por eso el Estado tiene que intervenir más. Y se empeora más el problema porque es más poder para estos mismos funcionarios públicos que no van a echar a ni uno, no han sacado a ni uno. Y además el Estado empieza a empoderarse, tomando más control sobre la población y empeorando la situación con ese monopolio artificial. Es una dicotomía horrible. ¿Pero qué piensan de este caso? ¿Creen que es un caso grave? ¿Creen que no? ¿Qué piensan del tema de las concesiones, el corporativismo, el estatismo? Todo eso lo pueden comentar abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.